Hola curiosidores, bienvenidos a Curiosiland, donde la curiosidad no tiene límites. Todos hemos escuchado o leído las letras SOS en relación a pedir auxilio o socorro. Lo hemos visto en las películas escritas en arena de una playa desierta tras un naufragio. Pero ¿cuál es su origen y qué significa? No te preocupes, en este video te contamos todo lo que necesitas saber. La primera vez que se propuso fue en Alemania en 1905 y, un año más tarde, durante la Convención Radiotelegráfica Internacional celebrada en Berlín, se decide implantarla como estándar para todos los países, lo cual se hizo efectivo el 1 de julio de 1908. Adquirió una mayor popularidad después del hundimiento del transatlántico RMS Titanic en el año 1912. La primera vez que fue utilizado le pertenece al Eslavonia, que naufragó cerca de los Azores. Fue al final de un viaje de crucero cuando el Eslavonia se dirigió hacia Europa, un jueves, día 3 de junio de 1909, en el que sería su último viaje. Viajaban en él 227 tripulantes y 372 pasajeros, 272 de segunda y 100 de primera clase, con destino a Trieste. Fueron los pasajeros de primera clase los responsables de la tragedia, sabiendo que la ruta los llevaría a pasar a 160 kilómetros al norte de la isla de Corvo. Algunos de los pasajeros hicieron llegar al comandante Arthur Dunning una petición escrita para que alterara la ruta de manera que pudieran observar bien las islas de las Azores. Pero esa noche una fuerte niebla se abatió sobre el Eslavonia, la noche del 9 de junio, y una fuerte corriente marítima lo desvió de la ruta prevista. El buque que veía con su proa emergía en la costa de Lajedo, de la Baja Rasa, a 1 kilómetro de la punta de los Fenais. Con la proa aún emergiendo, el fuego empezó a arder en los hornos de las calderas y el puesto de radiotelegrafía, una novedad para la época, emitió un SOS desesperado. El primero de la historia de la navegación. En realidad, se eligieron estas letras por la facilidad para ser radiada en código Morse, ya que es una sucesión de 3 pulsos cortos, 3 largos y otros 3 cortos. Antes de esta señal se utilizaban las siglas CQD, que significaba en inglés Come Quickly Distress, vengan rápido, problemas, en español. Con el tiempo son muchas las teorías o desgloses que se le han dado a estas siglas, tales como Save Our Souls, salven nuestras almas en español, Save Our Ship, salven nuestro barco, o Send Out Succor, envíen socorro. Hoy en día SOS sigue siendo la llamada de socorro estándar cuando se solicita ayuda por radio, utilizando el código Morse, aunque actualmente suele ir acompañada de una llamada de voz que también nos resulta familiar a todos, Mayday, y fue adoptada formalmente en la Convención Radiotelegráfica Internacional de Washington, celebrada en 1927. Pese a la creencia popular, el nuevo código de auxilio en Morse no fue emitido por primera vez durante la catástrofe del Titanic en 1912, 6 años más tarde de la introducción del mismo. Si bien aún era más popular el código CQD, el SOS ya había sido utilizado por varios buques europeos en los años anteriores. Y bueno, curiosidores, ¿sabías esta información? Esperamos que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, comentar, activar la campanita y dejar tu me gusta. No olvides, SOS Curiosidores, ayuden a nuestro canal a crecer.